buenas noches, bienvenidos a un nuevo Chile Sustentable. Hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que nos convoca, el desarrollo sostenible de nuestro país, que siempre conversa con la contingencia y, por supuesto, no podemos estar exentos de lo que está pasando con esta pandemia mundial, COVID-19. También vamos a estar conversando con un veterinario experto que nos va a hablar también de varios mitos, ¿verdad?, que andan dando vuelta con respecto al COVID-19 y nuestras mascotas. Pero antes y para comenzar, siempre también destacar las cosas positivas que están pasando en nuestro planeta, y es por eso que damos inicio con algunas buenas noticias. De hecho, Milán acaba de anunciar un increíble plan para reducir el uso del automóvil después del aislamiento obligatorio que ha vivido esa ciudad italiana. Milán presentará uno de los esquemas más ambiciosos de Europa para reasignar el espacio de la calle que actualmente se utiliza para circulación de autos al ciclismo y espacios peatonales. La ciudad del norte de Italia y la región circundante de Lombardía se encuentra entre las más afectadas por el brote por el COVID-19, pero también es una de las que mayor tasa de contaminación ambiental presenta. Bajo el bloqueo nacional, la congestión del tráfico automotor ha disminuido hasta en un 75% y por consecuencia la contaminación del aire también. Los funcionarios de la ciudad buscan evitar el boom del uso del automóvil a medida que los residentes regresen al trabajo, buscando evitar el transporte público. En este sentido, la ciudad ha anunciado que 35 kilómetros de calles se transformarán durante el verano para el uso peatonal y ciclístico a medida que se levanten las restricciones por COVID-19. Una interesante noticia que te comentábamos, porque también nos permite tomar eso como aprendizaje en nuestras ciudades acá en Sudamérica. Por otro lado, lanzan una campaña solidaria en apoyo de los recicladores más afectados por el COVID-19. Un profundo impacto económico ha generado la pandemia del COVID-19 para los recicladores de base, trabajadores que obtienen sus ingresos de la venta de materiales reciclables y la gestión de ellos, lo que ha sido más difícil de recolectar en el actual contexto del país. Además, producto del manejo directo que hacen de los envases, presentan un riesgo mayor de contagio por coronavirus. Es por lo anterior que lanzan esta campaña solidaria en apoyo a los recicladores de Chile, y es por eso que la Asociación Nacional de Recicladores, con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, Sofofa, Sempre Chile, lanzaron la campaña solidaria de recolección de elementos de protección e higiene, vale decir mascarillas, protección facial, jabón, etcétera, y alimentos no perecibles. La ministra del Medio Ambiente, que está ahí en pantalla, Carolina Schmidt, sostuvo que todos los chilenos estamos viviendo momentos difíciles productos del COVID-19 que nos han pegado muy duro en los distintos estilos de vida que cada uno tiene. El objetivo de esta campaña es entregar cajas con ayuda de al menos 1.300 recicladores de todo Chile, los que comenzarán a reunirse en el Instituto Nacional para luego ser despachados por todo el país. Una importante iniciativa que también, por supuesto, queríamos destacar con respecto a estas noticias, ¿verdad?, que también nos hacen ser más humanos, más solidarios los unos con los otros en tiempos donde la colaboración es clave. Vamos a establecer el primer contacto telefónico de esta noche, porque ya está preparado el doctor Alfredo Soto. Él es veterinario de Dog Evolution, con quien queremos conversar. Alfredo, muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por recibir esta llamada. Hola, Cata, buenas noches, encantado de poder participar de esta comunicación. Alfredo, queríamos conversar contigo porque, bueno, el coronavirus puso en alerta al mundo. Muchas personas están viviendo una situación en sus vidas como la cuarentena preventiva que los obliga a estar estos 14 días aislados, bueno, el tema del confinamiento. Y hoy surgen noticias con respecto a lo que pasa con nuestras mascotas también, porque obviamente ahí hay una relación muy estrecha. ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva como veterinario que es este tema del COVID-19 vinculado a los animales? ¿Se contagian? ¿No se contagian? Por favor, ayúdanos a entender un poco desde tu ayuda profesional esta temática. Muchas gracias por la pregunta y la oportunidad de poder dar a conocer algunas cosas. A ver, el COVID-19 es una enfermedad nueva. Es una enfermedad nueva para nosotros como médicos veterinarios. Es una enfermedad nueva para la medicina humana. Si tomamos el concepto de una sola medicina humana y veterinaria, ya que estamos tan entrelazados, esto es una zoonosis que está en proceso. Y este proceso
ha ido desarrollándose muy rápido. De hecho, hay algunos estudios científicos que se han ido haciendo, porque efectivamente han aparecido algunas publicaciones que indican que algunos gatos, por ejemplo, hoy día son portadores de coronavirus. Yo me estuve ayudando y me estuve asesorando con médicos veterinarios que trabajan en universidades, por lo mismo quiero compartir un poco de la experiencia que ellos me fueron transmitiendo. Tenemos estudios de publicación en abril, realizados en gatos, realizados en perros, realizados en hurones. Y hasta el minuto, en este tiempo que lleva la pandemia, en diciembre, estamos en abril, mayo, hoy día no tenemos ¿ya? la claridad y no está comprobado que gatos y hurones, por ejemplo, o perros, puedan transmitir el coronavirus. Por otro lado, sí tenemos algunos estudios que indican que perros, cerdos, vacas, no se infectan con el coronavirus. Esto es un proceso. Estamos aprendiendo. Estamos todos aprendiendo de esto. Pero tenemos que basarnos en la ciencia, en los estudios y en los ensayos serios que se hacen para poder ir dando algún tipo de explicación. Alfredo, y quisiera también saber, porque hay muchos que somos dog lovers o cat lovers, ¿verdad? ¿Cómo hoy día podemos preocuparnos de también el aspecto emocional de nuestras mascotas y también de la alimentación? Hoy día quizás le estamos dando más comida de lo que requieren. También explícanos un poquito cómo podemos relacionarnos de una manera más saludable en épocas de pandemia, de confinamiento, con nuestras mascotas. Mira, nos está pasando a todos. Mientras más tiempo estamos en casa, empiezan los procesos de aburrimiento, ansiedad. Algunas personas comen, otras personas fuman. Y muchos de nosotros también tratamos de tener más tiempo con nuestra familia y nuestras mascotas. El hecho de sobrealimentar hoy día, nos vamos a dar la vuelta un poquito más adelante, a nosotros y a nuestras mascotas. La alimentación es ideal que se haga acotada de acuerdo a la necesidad energética y a los requerimientos de las mascotas. Para ello, todas las marcas de alimentos, una recomendación diaria de alimentación por dónde partir, en base a la cantidad que se le va a dar respecto del peso de la mascota. Ese es el punto de partida inicial. Después de eso, tenemos que empezar a avanzar de acuerdo a cada individuo. La ansiedad uno la maneja con deporte, con ejercicio, y en los animales podríamos partir haciendo lo mismo. De esa manera podemos ayudarlos bastante y nosotros también ayudar. Alfredo, te quiero agradecer este contacto telefónico. Entendemos que esta es toda información en tránsito, ¿verdad? Que estamos evaluando ante una enfermedad que no conocíamos, y es por eso que vamos a seguir en contacto contigo desde nuestro programa en un próximo capítulo para ir viendo cuál es la relación más saludable que hoy podemos tener con nuestras mascotas. Alfredo Soto, veterinario de Dog Evolution, muchas gracias por este contacto telefónico. Muchas gracias a ustedes por el contacto, encantado de poder difundir información. Y si me da un segundo, quisiera agradecer a un colega, el doctor René Ortega, médico veterinario y virólogo de la Universidad de Concepción, quien me ayuda a mantenerme también al día con toda la información. Por lo tanto, hay información de primera línea, confirmada, elaborada por profesionales responsables. Muchas gracias, entonces, doblemente para ese partner también ahí que trabaja contigo, Alfredo. Muy buenas noches. Muchas gracias. 19, muy buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Cata, muchas gracias por invitarme. Doctor, quisiera partir con su impresión con respecto a cuál es el estado actual del manejo que ha tenido nuestro país con respecto a esta pandemia. Bueno, en general, la consideración de la Organización Mundial de la Salud y de otros países ha emitido juicios positivos en relación al manejo de la pandemia en nuestro país. Sin embargo, en estos últimos 3 o 4 días estamos bastante preocupados porque ha habido un aumento muy importante en el caso de pacientes nuevos. Es decir, se han descubierto muchos más pacientes positivos haciendo la reacción de polimerasa en cadena, y también se agregó a los pacientes positivos los asintomáticos, a los cuales también se les
Por lo tanto, eso ha significado un aumento importante. Lo que me preocupa, y estaba viendo las cifras recién, es que desde ayer la cantidad de pacientes recuperados es menor que la cantidad de pacientes nuevos, y eso lo habíamos logrado revertir. Esa es una cifra muy importante porque cuando tú tienes más pacientes recuperados que pacientes nuevos, significa que hay más gente que está con anticuerpos ya y que por lo tanto está creando un efecto rebaño protegiendo al resto de la población. Sin embargo, lo que ha pasado en estos 2 días es que tenemos más nuevos que recuperados y eso es bastante negativo. Una vez que logremos revertir eso, podríamos decir que quizás el tema va a comenzar a disminuir, pero en este momento no estamos en meseta, no estamos en ninguna zona de tranquilidad. Todo lo contrario, estamos llegando en esta semana y en la 1 de mayo, bueno, ya estamos en mayo, el 11 de mayo estamos llegando a la etapa que se pronosticó así, de hecho, de mayor circulación viral. Doctor, ¿se ha corrido esa fecha? Porque nos han dado distintos como trazos de tiempo en donde debiera ser el pic. Ahora se habla de que en junio, con el contexto, ¿verdad?, de la alta tasa de polución producida en las ciudades, sumado a otros contextos como el invierno, otras enfermedades respiratorias, al parecer sería el punto pic de esta pandemia. ¿Cómo lo podemos entender? Los cálculos no son fáciles de hacer. Las curvas que tienen como componentes a matemáticos, biólogos, epidemiólogos, médicos, científicos, no logran ponerse de acuerdo, porque usted ha visto en la prensa que algunos pronosticaron 7 millones de enfermos, otros 100.000 enfermos, otros 40.000. Nosotros estamos alrededor de los 20.000 enfermos. Pensamos que la curva va a seguir subiendo. Eso es que quede muy claro. La curva de pacientes va a seguir subiendo, la curva de fallecidos va a seguir subiendo, probablemente, como yo decía, hasta la segunda o comienzo de la segunda semana de mayo, 14 de mayo, 12 de mayo. De ahí en adelante quizás podríamos observar una leve baja o un comienzo de la baja, pero el virus, como dice usted, no va a desaparecer, va a seguir hasta junio, julio. Esa es la curva que hizo una universidad extranjera con respecto a los datos chilenos, que el virus va a seguir circulando. Ahora, es muy importante lo que dijo usted al pasar con respecto a la contaminación. Cuando hay contaminación, hay dos, y este programa tiene que ver mucho con eso, con la sustentabilidad. Hay dos materiales que atacan al aparato respiratorio, el PM10, que queda en la parte alta, y el 2.5, que llega hasta el alvéolo. Y ya se sabe que el 2.5 es como un vehículo que es capaz de transmitir o de transportar, es como el caballito sobre el cual podrían subirse los virus para llegar justamente hasta el pulmón. Por lo tanto, también tenemos que atacar eso, la contaminación en periodos de pandemia o en periodos de enfermedades virales como las que tenemos todos los inviernos en Chile. La contaminación ayuda, desgraciadamente, a enfermar más. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta. Ventilar, no fumar dentro de la casa, tratar de usar poco el automóvil, como usted decía con este ejemplo de una ciudad italiana, Milán. Tratar de usar además calefacción no contaminante, idealmente. No se le puede pedir a todos lo mismo, pero si van a usar leña, que usen leña certificada, no leña húmeda. Si van a prender la estufa de parafina fuera de la casa y apagarla fuera de la casa. Porque la contaminación intradomiciliaria en algunos lugares del mundo, a veces es incluso mayor que la extradomiciliaria. Quiero que sigamos conversando acerca de sus recomendaciones, doctor, pero antes vamos a separarnos unos segundos, una breve pausa, y al regreso continuamos en conversación con el doctor Enrique París, miembro de la Mesa Social del COVID-19. Estábamos hablando con un veterinario que hablaba un poco de esta relación con nuestras mascotas y si es que efectivamente podía transmitirse el virus del COVID-19 hacia nosotros los humanos. Él mencionó el concepto de zoonosis. Si nos puede explicar un poco aquello, porque quedaron dudas a través de las redes sociales, y si nos puede ayudar a entenderlo, porque muchos estamos vinculados en el día a día con nuestras mascotas. Sí, fue muy buena la entrevista del médico veterinario, porque además introdujo un concepto que a mí me gusta mucho, que es relacionar la medicina veterinaria con la medicina humana.
Y nosotros queremos ahí crear una nueva unidad que se llama Una Salud tanto para animales como para seres humanos, que además respeta mucho el ambiente en el cual el animal vive. Zoonosis se llama cuando ocurre lo que ocurrió con el coronavirus, cuando ocurre lo que ocurrió con la fiebre porcina. Lo voy a explicar con la fiebre porcina porque la gente se va a acordar más. Ahí los trabajadores que trabajaban en criaderos de chancho le transmitieron el virus al chancho. Dentro del chancho, el virus se encontró con un ambiente extraño, no era un ser humano, entonces hace una transformación que se llama mutación. El virus muta dentro del cerdo y vuelve al ser humano mucho más agresivo, mucho más grave. Eso es una zoonosis, o sea, cuando hay una transmisión de enfermedades entre un animal y un ser humano. En el caso del coronavirus ya se comprobó ayer, la Organización Mundial de la Salud lo dijo así claramente, que fue el murciélago. Los chinos comen murciélagos vivos, o sea, agarran es algo muy increíble que tiene que ver con su cultura. Y ellos entonces se infectaron con ese virus que fue desde el ser humano al murciélago, dentro del murciélago mutó y vuelve al ser humano e infecta al ser humano con la gran cantidad de problemas que estamos viendo. Interesante esa explicación, doctor, porque son cosas que no conocemos, que a veces no logramos entender. Quisiera conocer su impresión acerca de estas cifras de la OCDE que indican que Chile es uno de los países con más baja letalidad por el COVID-19. ¿A qué se refiere ese indicador? ¿Debiera ser tranquilizador para nosotros o entendamos bien lo que quiere decir? Tenemos dos récords. A nivel latinoamericano, Chile es el país que hace más exámenes de reacción de polimerasa en cadena, que se dice PCR, pero en realidad es reacción de polimerasa en cadena, para detectar el virus. Estamos haciendo más de 220.000 exámenes llevamos. ¿Y qué es lo que significa ese tema de la letalidad? La letalidad es la cantidad de gente que muere por una enfermedad. O sea, de todos los que fueron atacados en Chile, que son más de 22.000 ya, con coronavirus, los que mueren por esa enfermedad se llama letalidad. Y afortunadamente, como usted dice, Cata, Chile tiene una de las letalidades más bajas, la más baja de Latinoamérica, lejos, y una de las bajas, no las más bajas, pero dentro de las bajas de la OECD. Y eso se debe justamente a que, por un lado, hemos hecho una detección de una gran cantidad de pacientes. ¿Esos pacientes qué significa? Que entran a aislamiento de inmediato, a cuarentena. Y sus contactos también entran a cuarentena. Por lo tanto, rápidamente se detecta el paciente que se va a agravar. Y ahí yo quisiera proponer algo que se lo propuse ayer al presidente. Esa gente que está en cuarentena y que tiene enfermedades de base, porque aquí no todos mueren, ¿ah? Mueren los diabéticos, desgraciadamente, los hipertensos, la gente que tiene obesidad, la gente que tiene problemas al corazón o al pulmón, la gente que fuma. Esos pacientes se pueden monitorizar con un aparato muy chiquitito que es el saturómetro, que lo manejan mucho los kinesiólogos. Y aprovecho de felicitar hoy día porque hoy es el día del kinesiólogo y el día de la nutricionista, así que felicitaciones a ambos. Y mide el oxígeno en la sangre. ¿Por qué? Porque estudios recientes han demostrado que lo primero que se deteriora en un paciente que se va a agravar por coronavirus es el oxígeno en la sangre. Es un aparatito muy barato que puede ser enseñado a usar por los kinesiólogos justamente y sería una gran ayuda. La letalidad, volviendo a la pregunta, en Chile afortunadamente es muy baja, 1.3. Podríamos entonces quizás, doctor, evaluar eso como algo positivo, pero que no nos baje la alerta, ¿verdad? La precaución. Desde ahí vamos a seguir conversando con usted sobre las visiones que tiene el doctor Enrique París, que nos acompaña esta noche, sobre esta pandemia. La versión está afuera y no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestros propios hogares. Así es. En ciudades como Temuco, como Osorno, Los Ángeles, la contaminación fundamentalmente está fuera de la casa. Pero si dentro de la casa fuman, o el papá y la mamá fuman, si estamos usando una estufa cuya mecha está en malas condiciones y que hay que renovarla, si estamos usando leña que no es certificada, que tiene mucha humedad, esa combustión produce gran cantidad de gases, en primer lugar, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que son muy irritantes para el aparato respiratorio. Y además produce material particulado, que el 2.5 es el más grave, que entra al pulmón. Entra al pulmón, entra al alvéolo.
Y no solamente capaz de llevar virus, ahí se ha demostrado que ese material particulado es capaz de llevar productos cancerígenos. O sea, una persona que está sometida por años a material particulado 2.5, desgraciadamente puede desarrollar un cáncer al pulmón. Por lo tanto, las medidas son usar, ojalá, calefacción no contaminante. Yo sé que eso no es fácil y es más caro, pero si no, usar pellets en vez de leña, si no, usar leña certificada. Ventilar la casa, nunca encerrarse en una pieza, siempre mantener una ventana semiabierta o abrir cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una estufa en un sitio cerrado se consume el oxígeno, que es el comburente, y al consumirse el oxígeno la combustión se hace incompleta, se produce monóxido de carbono. ¿Y qué siente la gente? Siente dolor de cabeza, le da sueño, se puede quedar dormida y se puede... Por lo tanto, ventilar, siempre dejar una rendija, una puerta, un pedazo de la ventana abierta. Nunca meter una estufa a gas o a parafina en la pieza de un niño. Tiene que estar en la puerta la estufa, no dentro de la pieza. Y en el caso de los niños, yo aconsejo, aunque sea más caro, usar, ojalá, calefacción eléctrica. Estos radiadores orioeléctricos, por ejemplo, son fantásticos porque además tienen termostato. Cuando aumenta... automáticamente. O sea, hay que buscar, digamos, tener limpio el medio ambiente dentro de la casa. Las plantas que tenemos acá ayudan mucho. Hay muchas plantas que ayudan a retirar, fíjate, los gases tóxicos y que además producen oxígeno. Entonces también es bonito y es bueno tener plantas en la casa. Doctor, hay varias comunas que hoy están en cuarentena. ¿Usted es partidario de que tuviéramos una cuarentena total o está bien implementado por zonas y vinculándose con los datos duros que van apareciendo en el día a día? Yo creo que la estrategia de hacer cuarentenas rotativas, cuarentenas parciales o cuarentenas donde la gente o las comunas entran y salen, me parece una mejor alternativa. ¿Por qué? Lo voy a explicar inmediatamente. Cerrar una ciudad completamente, cuarentena total, cerrada, toda, hace que aumente la pobreza, hace que aumente la comer. ¿Por qué? Porque si tú cierras una ciudad, la señora que vende sándwich en una construcción, la señora que vende sopaipillas en la entrada del metro, el taxista que tiene que pagar su cuota todos los meses, el jubilado que tiene que ir a retirar su jubilación o a retirar su medicamento, queda encerrado, no puede salir. Entonces, no es posible, digamos, cerrar de esa manera en un país que no tiene, digamos, la seguridad social que tienen otros países. Si todos tuviésemos tarjeta automática y todos pudiéramos sacar la plata o nos llegara la plata a la casa, obviamente que sería muy fácil. Pero esa no es la realidad. Y es por eso justamente, Cata, que hemos tenido un aumento en los virus, porque en la circulación, porque comenzó en la zona oriente, donde las condiciones socioeconómicas son otras. Y nos vamos a la zona poniente, donde las condiciones socioeconómicas son muy deplorables. Y ahí entran a tallar lo que en salud se llaman los determinantes sociales. Y volvemos al Chile sustentable, fíjate, porque entre los determinantes sociales está el medio ambiente, el respeto del medio ambiente. Está la salud previa, está la educación, está la nutrición, está el hecho de que si tiene o no tiene trabajo, está la calidad de la habitación. Si tú no tomas en cuenta todos esos aspectos para tomar una decisión tan grave como una cuarentena, puedes dañar más a las personas. Aquí yo reconozco que los alcaldes han tenido una labor enorme. Al principio, tú te acuerdas que hubo como un roce con los alcaldes, una discusiones. Yo ahora les reconozco en realidad la labor que están haciendo. Ellos están llevando alimentos a la gente más necesitada, están repartiendo medicamentos, están haciendo visita a domicilio, están arreglando la entrega de las pensiones de alguna manera, preocupándose de las vacunas. Por eso yo creo que la mesa social COVID-19 ha tenido esa gran ventaja, esa gran particularidad de que nos escuchemos entre todos y que sobre todo los alcaldes tengan una... Yo he aprendido mucho de ellos y ahí hay alcaldes de la zona rural como de la zona urbana. Hemos aprendido, no yo solo, hemos aprendido mucho de ellos y muchas de las medidas que se han ido tomando de mejor forma, diría yo, es por el consejo de ellos, porque ellos conocen la realidad, Cata. Ellos saben cómo vive su comuna, cómo vive la familia, cómo vive el adulto mayor.
Y ahí creo que también hay que trabajar más, a propósito de los datos, que es la otra pregunta que siempre sale, hay que trabajar más con los departamentos de salud y educación de las comunas para que puedan ellos acercarse a los pacientes. Doctor Enrique París, les quiero agradecer este tiempo para haber venido a visitarnos acá al Chile Sustentable, darnos sus consejos y también sus impresiones respecto de esta pandemia. Muchas gracias, Cata. Gracias a Chile Sustentable. Muchas gracias a usted. Y junto al doctor París comenzamos a despedir ya el programa de esta noche. Ya viene Eduardo Fuentes, todos sus invitados para seguir esta noche de Mentiras Verdaderas. Que estén muy bien. Muy buenas noches.